Benvinguts i benvingudes a aquest webinar. Jo soc la Cristina González, que porto la gestió del Thinking 3D, l'acceleradora de fabricació additiva de Tecnocampus. I ara, en primer lloc, us presentaré ràpidament què fem i qui som a Thinking 3D i després donaré pas a la ponència del José María Cabrera, que és catedràtic de Ciència i Enginyeria de Materials a la Universitat Politècnica de Catalunya i també el director de SimUPC. Doncs Thinking 3D és, com us he dit, l'acceleradora de fabricació additiva de Tecnocampus. D'acord? Sí. Si no coneixeu Tecnocampus, és un centre universitari adscrit a la Pompeu Fabra i compta també amb 4 departaments, que són el d'enginyeria, de salut, audiovisuals i de negocis, i també un parc empresarial amb més de 120 empreses ubicades aquí, així com 6 incubadores per impulsar projectes d'innovació. Des de Thinking 3D, la nostra missió és acompanyar les empreses en l'adopció tecnològica de la impressió 3D. I ho fem de la mà d'experts com SimUPC, que estan avui aquí. I també comptem amb un Tech Lab altament equipat, on hi ha també 2 tècnics que us ajuden a ja sigui prototipar o innovar en algun procés del vostre procés productiu. Us animem a que, si esteu interessats en conèixer de prop aquesta tecnologia, contacteu amb nosaltres, us podem ensenyar l'espai, podem tenir una reunió per veure en quina situació esteu, quines són les vostres necessitats i us fem un full de ruta personalitzat. Us aconsellem com podem ajudar-vos a abordar aquest repte. D'acord? Això és possible gràcies al cofinançament d'aquest projecte, que és de l'Ajuntament de Mataró i de fons FEDER a través de la Fundació INCIDE. Aquesta subvenció és aquest any, o sigui que no podem badar gaire. Si esteu interessats en aquestes condicions, que és un pack molt complet de consultoria d'experts, ha de ser abans de final d'any. I ara sí, dono pas ja a la ponència del José María Cabrera. I si voleu contactar amb nosaltres, aquestes són les dades. Podeu també trobar-ho a la web de thinking3d.cat. D'acord? Y ahora ya, José María, todo tuyo. Sí, no me deja compartir hasta que tú... ¿Yo salgo? ¿Me está diciendo eso? Vale, entonces ahora... Ahí voy. Bueno, imagino que se está viendo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia en este seminario. También muchas gracias a Tecnocampus por invitarme a que diera esta charla pues relativamente rápida sobre el mundo de los materiales y la innovación en fabricación aditiva. Básicamente lo que quiero hacer es un pequeño recordatorio de qué significa un material, cómo lo clasificamos, pero muy rápidamente. No vamos a entrar en grandes detalles. De hecho, al principio seré demasiado básico porque empezaré a hablar del átomo y los enlaces para poder hacer una pequeña clasificación. Y después ligaremos todo eso con lo que significa fabricar un material y lo ligaremos finalmente con el hecho de que aparece un nuevo método de fabricación desde las últimas décadas, que es lo que llamamos fabricación aditiva o comúnmente impresión 3D, y cómo eso que ha llegado para quedarse pues empieza a producirnos ahora unas nuevas posibilidades de las cuales tenemos que estar atentos porque a nivel industrial nos va a ofrecer capacidades que otros procesos no pueden y abre todo toda una nueva ventana de oportunidades que hay que estar detrás de ella porque no la podemos dejar pasar. A pesar de todo, pues también, por ir diciendo y adelantando algunas cosas, no debemos pensar que la manufactura aditiva o la impresión 3D lo va a resolver todo. Tiene su nicho de mercado, hay que saber cuál es ese nicho de mercado. Digamos que además también en algunos materiales como los polímeros, los plásticos, está relativamente avanzado, pero cuando empezamos a entrar en otras familias como los metálicos o los cerámicos, todo en que hay mucha cosa ya y hay muchas tecnologías disponibles, requieren todavía de bastante trabajo por detrás. Ya lo iremos viendo, porque por ir avanzando hay que tener en cuenta que un material no es solamente una composición química, son muchas más cosas, es una microestructura, eso está ligado con un proceso
y por lo tanto, en el momento que aparece ese nuevo proceso de fabricación, pues entonces se nos abre todo un nuevo mundo de combinación de propiedades, ¿no? Yo trabajo, como ha dicho, como se ha dicho en la presentación, soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero desde los dos últimos años soy además director de un centro tecnológico de la Universidad Politécnica que se llama SIM-UPC. SIM viene del acrónimo Computer Integrated Manufacturing. Es un centro que tiene más de 30 años de vida y en los últimos años se ha dedicado sobre todo a hacer manufactura aditiva. Pero de forma genérica, lo que queremos ser es un centro de innovación abierta en el campo de la industria 4.0, contribuir al know-how relacionado con la ingeniería y la gestión de la tecnología en ese entorno de la industria 4.0. Y si hay algo que seguramente nos define es que somos unos apasionados de estas tecnologías. No solo de las de manufactura aditiva, sino también de las de manufactura avanzada en general, ¿no? A mí siempre me gusta empezar a definir las palabras que ponemos dentro del título de la presentación, ¿no? Entonces en la presentación hablamos de materiales, hablamos de innovación, hablamos de manufactura aditiva, y pues me gustaría empezar definiendo qué es innovación con una frasecita que no es mía, ni mucho menos. Cualquiera de ustedes la puede encontrar en internet y al final uno termina perdiendo la fuente de quién fue quien lo dijo, pero me parece que es muy acertada esta definición, ¿no? Innovar es todo cambio que no tiene por qué ser solo tecnológico, basado en conocimiento que no tiene por qué ser solo científico y que genera valor que no tiene por qué ser solo económico, ¿no? Es decir, esto es una definición donde queda claro que las palabras claves son cambio, conocimiento y valor. Eso es innovar, ¿eh? Cambiar cosas, aplicando conocimiento, dando valor. Y eso es algo que tiene que formar parte de la forma de ser, del ADN de cualquier empresa que se precie. Porque la competencia, si lo aplica, nos va a comer rápidamente nuestro mercado, ¿no? Entonces esto tiene que ser una actitud permanente que se tiene que tener en las empresas para ir dando respuestas a lo que constantemente estará demandando el mercado. Y esto luego lo tenemos que ligar con qué es un material. Y a veces el hecho de meter la palabra material e innovación es que van muy ligados, ¿no? Porque el hecho de que uno esté desarrollando un nuevo material o un nuevo proceso, eso es precisamente innovación, ¿no? Así que la otra pregunta que también hay que hacerse es qué es un material. Y aquí es todavía más difícil de definir que el término innovación, ¿no? De hecho, una de las mejores definiciones bajo mi punto de vista que he encontrado para definir qué es un material, pues es todo lo que no es espiritual, ¿no? O sea, todo lo que es tangible, todo lo que es tocable, todo al final es un material. Agua, paredes, ladrillos, lo que se nos ocurra. Puede ser biológico, puede ser inorgánico. Todo al final es un material. Y hasta tal punto esto es importante que todos los que cuando estudiábamos en primaria o en el bachillerato, ¿verdad que nos clasificaban los periodos históricos, de historia con H? Nos lo clasificaban siempre en función de cuáles eran los materiales predominantes, porque los materiales predominantes son los que marcaban las tecnologías disponibles. Y las sociedades que tenían más materiales, materiales más avanzados son las que dominaban sobre las que tenían materiales menos avanzados, ¿no? Y entonces eso hacía que nosotros habláramos del paleolítico, cuando lo que predominaba era la piedra, básicamente, o hablábamos del neolítico, cuando ya el hombre empezó a ser capaz de procesar los materiales, pues entonces ya entramos en el neolítico. Al principio con materiales muy sencillos, como aquí ven, grabando y tallando madera, modelando barro, tallando y puliendo piedra. Pero luego ya un poquito más tarde empieza a aparecer en Mesopotamia la metalurgia. Mesopotamia, este terreno, esta zona del mundo ahora tan conflictiva, ¿no? Pero que entonces fue, de hecho, la cuna del origen de los materiales metálicos en el fondo. Y con ello aparece el descubrimiento del el cobre aliado con estaño, que es lo que llamamos bronce. Entonces hablamos de la edad del cobre, la edad del bronce. Más adelante aparece el hierro y cuando ya se empieza a producir de forma masiva el hierro, entramos en la denominada revolución industrial y desde entonces es que estamos en un sin parar.
también podría decir que hasta un sin vivir, ¿no? Especialmente en los últimos decenios vamos rapidísimo desarrollando tecnologías y el que no está atento a las tecnologías y a los nuevos materiales que van apareciendo, pues se termina quedando fuera de mercado, ¿no? Entonces, de forma resumida, la evolución de la humanidad está claramente marcada por la continua conquista de nuevos materiales. Antes aprovechábamos los que teníamos disponibles en la naturaleza sin tener que procesar mucho. Hoy en día los fabricamos bajo demanda. Puede venirnos alguien que diga, oye, quiero un material que aguante a 1700 grados, que tenga tal resistencia, que no se oxide, etc. Obviamente eso no lo vamos a encontrar disponible como tal en la naturaleza y lo vamos a tener que diseñar y fabricar, ¿no? Es importante también que tengamos en cuenta desde un punto de vista de los materiales, para los que no son familiares con los materiales, que un material no es solamente una composición química, no es solamente saber de qué átomos está formado. De entrada va a ser importante conocer su microestructura, ¿eh? Los materiales se pueden organizar de forma periódica, lo que llamamos materiales cristalinos, o pueden ser con un ordenamiento de corto alcance absolutamente desordenado, es decir, con falta de ordenamiento, es lo que llamaríamos un material amorfo. Pero incluso cuando son cristalinos, pues tenemos algunas características que van a afectar mucho a las propiedades que nos den, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de los metales, pues el tamaño de grano, lo grande que es de regular esa estructura cristalina va a controlar enormemente las propiedades mecánicas. Y esta microestructura, además, se puede controlar a través de cómo proceso el material, cómo lo fabrico y cómo lo proceso. De tal manera, estamos hablando del famoso tetraedro de la ciencia y tecnología de materiales, en la que en una esquina tenemos la prestación, lo que vamos a esperar en términos de propiedades mecánicas o incluso en términos económicos de un material, y eso va a estar relacionado con la composición química, que es uno de los vértices del tetraedro, va a estar relacionado con otro vértice, que es lo que llamamos microestructura, que es cómo están ordenados internamente el material, qué fases aparecen, etc. Y en un tercer o en una cuarta esquina vamos a tener el procesamiento, cómo se obtiene el material y cómo se fabrica. Eso significa que el resultado final de lo que le vamos a pedir al material una vez fabricada la pieza va a depender de al menos tres cosas: composición, microestructura y procesamiento, que a su vez están interrelacionadas, ¿vale? Por lo tanto, el llegar al vértice superior del tetraedro no es un camino único. Hay muchas posibilidades para llegar ahí. Y eso es finalmente innovación. El cómo llegar a este punto, a este vértice máximo, en función de cómo nos movemos en la base de este tetraedro. ¿De acuerdo? Bueno, ya he metido también otra palabra, otra combinación de palabras que a veces conviene también un poquito definir, que es lo que es ciencia de materiales o tecnología de materiales, ¿no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque si acudimos a lo que es la definición de ciencia, tal y como tenemos aquí descrito, podría ser el conjunto de conocimientos que permiten al hombre explicar cómo suceden las cosas, más allá del conocimiento ordinario, ¿no? Hay que meterse en el laboratorio, hay que hacer experimentos, hay que interaccionar con el material para ver qué respuesta nos da, etc. Básicamente, desde el punto de vista científico, nos enfocamos a querer saber el porqué de las cosas. En cambio, desde el punto de vista tecnológico, entonces aquí lo que hacemos es intentar usar el material. Nos enfocamos más al uso, a las propiedades que podemos obtener. Claro, obviamente ciencia y tecnología van a estar desarrollados. A veces es un poco difuso la frontera que hay, pero obviamente van de la mano. Y es por eso que, por ejemplo, en nuestro departamento se llama de ciencia e ingeniería. Podríamos cambiar tecnología por ingeniería, ciencia e ingeniería de materiales. Podemos hacer ciencia pura, podemos hacer ingeniería pura. En realidad los dos tienen que ir uno de la mano. La ciencia tampoco puede avanzar sin la tecnología, porque a veces tenemos que desarrollar conocimiento tecnológico para poder entender o caracterizar mucho mejor el material. Bien, vamos a empezar a hacer una primera clasificación de materiales, y esto es algo que no va a ser nada evidente. Podemos clasificarlo, pues, por ejemplo, por el uso que hace
la industria de ellos, ¿no? Entonces podríamos hablar de materiales aeroespaciales, materiales del sector de automoción, materiales del sector de construcción, materiales para el sector de la electrónica, etcétera, ¿no? Si pensáramos así, por ejemplo, ¿cuáles serían los materiales para el mundo aeroespacial? Pues tendríamos las aleaciones ligeras, ¿no? Aluminio, magnesio, algunas superaleaciones que entran dentro de las turbinas de los motores. El interior del avión es todo prácticamente material polimérico, etcétera, ¿no? Si hablamos del mundo de la automoción, el material que domina es el acero. Desde el punto de vista del chasis de los vehículos, el aluminio también tiene alguna cosa que decir. El interior es prácticamente todo algún tipo de material polimérico. Si hablamos de construcción, pues aquí claramente dominan los materiales cerámicos, ¿no? Lo que vamos a utilizar para hacer ladrillo, para construir en nuestras casas, etcétera, ¿no? Esta es una forma de clasificar que seguramente no es del todo útil. Todos entendemos, ¿no?, lo que querríamos decir, pero desde el punto de vista de ciencia y tecnología de materiales no es muy útil. Podríamos pensar en otra clasificación que es a base de las aplicaciones que vamos a emplear en estos materiales, ¿no? ¿Qué materiales entran para hacer máquinas mecánicas o máquinas de carácter eléctrico, electrónico? ¿Qué materiales, ahora que está tan de moda, vamos a utilizar para hacer baterías y celdas de combustible? ¿Qué materiales entran en aplicaciones biomédicas, en aplicaciones magnéticas? Bueno, de nuevo, vamos a una clasificación que sería un poquito parecida a la anterior y que no nos daría toda la información. Más clásicamente, los materiales, y prácticamente en cualquier libro de texto verán que los tenemos clasificados como pongo aquí debajo, ¿no? Metales y aleaciones metálicas, materiales cerámicos, materiales compuestos, materiales poliméricos, y hasta aquí nos podíamos quedar típicamente, pero hoy en día nos empiezan a aparecer unas familias de materiales que empiezan a ser un poquito inclasificables en la relación anterior, y entonces hablamos de materiales en forma de fibra, o todos los nuevos materiales que están surgiendo alrededor de la química del carbono. Me estoy refiriendo al grafeno, los fulerenos, los nanotubos de carbono, el propio grafito, o luego un mundo nuevo que están apareciendo también desde las últimas décadas, que son los materiales que tienen aplicaciones aplicaciones biológicas o de biocompatibilidad, especialmente, que sea compatible con el ser humano, ¿no? Normalmente preferimos este tipo de clasificación, que sobre todo de forma clásica y pensando en los 4 primeros, metales, cerámicas, compuestos y polímeros, se hace esa clasificación en función del tipo de enlace que tenemos entre los distintos átomos. Y aquí ahora permíteme bajar mucho y recordar qué significaba esto del enlace metálico. Recuerde que nosotros tenemos los materiales formados por átomos. No hace falta que entremos ahora en un nivel de de partículas extraordinariamente pequeñas en la física cuántica, sino podemos quedarnos en la física atomística, ¿no?, ya la que empezaron a definir los griegos prácticamente, en el que el material está formado por átomos y los átomos están formados por un núcleo y una corteza externa donde tenemos los electrones. Bueno, esos electrones se colocan en unas determinadas capas y orbitales que, para que sean estables, esas capas y orbitales tienen que estar llenas de la cantidad máxima de electrones que caben en esas capas, ¿no? Y sabiendo el número de electrones que tenemos por capa, pues vamos a saber el número atómico que tenemos en el material, y si esas capas están completas o no, nos lo va a dar el número de valencia, ¿no?, que es el número de electrones que tenemos para dar o para recibir en función de precisamente si llenamos las capas. Bueno, no me enrollo mucho más, pero lo que quiero decir es que en función de lo que le pasen a esos electrones de valencia, que son con los que vamos a hacer los enlaces, vamos a hablar de enlace metálico, enlaces covalentes o iónicos, o enlaces de Van der Waals. Y cada uno de ellos va a dar lugar a una familia de materiales. Por ejemplo, en el mundo de los materiales metálicos, los metales son materiales en los que el electrón de valencia, el electrón que el átomo tiene más disponible para poderlo compartir, lo cede a una nube electrónica, ¿vale? Y entonces, en balance, digamos que se compensan las cargas positivas del núcleo con las cargas negativas de los electrones, pero de una forma, digamos, no local, sino un poquito visto desde lejos, ¿no? El balance electrónico se mantiene neutro
pero los electrones no tienen dueño. Todos los átomos participan poniendo electrones en una nube electrónica, pero no tienen un núcleo dueño de ese electrón. En balance se mantiene la neutralidad, pero a poco que introduzcamos una diferencia de potencial, esos electrones se empiezan a mover con relativa facilidad. Por lo tanto, ya tienen que ir pensando que esto significa un enlace flexible. No es muy importante que los núcleos estén manteniendo posiciones rígidas en el espacio. La nube de electrones se va a mover para intentar balancear la carga. Y si no se balancea, pues tampoco da lo mismo porque mantenemos una corriente eléctrica, que es lo que va a darle luego estas propiedades a los materiales metálicos de ser buenos conductores eléctricos, buenos conductores térmicos, etc. En cambio, en el mundo de los materiales cerámicos predominan otros tipos de enlaces, lo que llamamos enlace covalente o enlace iónico. En el caso del enlace covalente, lo que ocurre es que el electrón pasa a tener dos dueños. Pasa a ser el electrón de valencia que antes hablábamos, pasa a tener dos dueños. Y ese dueño es indefinido. Son dos núcleos, dos centros de átomos en el que el electrón se tiene que mantener en una posición muy rígida en el espacio porque si no se deshace la neutralidad eléctrica. Entonces, eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención, que aquí las posiciones de los átomos son muy rígidas, porque si no, se rompe la neutralidad eléctrica y eso no podría ser, no puede ser posible, ¿vale? Y eso ya empieza a dar otra característica típica de los materiales cerámicos, y es que son muy poco dúctiles. ¿Por qué? Porque en el momento que yo intento separar un átomo de su posición de equilibrio, se me rompe la neutralidad electrónica y entonces ya se produce la rotura, ¿vale? No hay enlace. Hay otra familia de enlaces, y aquí lo que tienen que ver es que ese enlace es fuertemente direccional. Es decir, si yo quiero mantener la neutralidad electrónica y el átomo tiene que estar, el electrón tiene que ser compartido por dos átomos, no puede estar en cualquier posición. Tiene que estar en una posición muy determinada en el espacio. Luego el enlace es fuertemente direccional, ¿vale? Eso significa de nuevo rigidez. En el momento que yo muevo los átomos de posición, va a tener lugar prácticamente la rotura. Habría otro tipo de enlace que es el enlace iónico, en el que lo que tenemos es átomos que tienen tendencia a ceder electrones, otros átomos tienen tendencia a tomarlos, es decir, que unos tienen tendencia a ser positivos cuando ceden o negativos cuando positivos cuando ceden el electrón, otros tienden a ser negativos cuando toman el electrón que les falta para llenar la capa de valencia, y entonces como queda uno positivo y otro negativo, iónicamente se atrae, ¿vale? Esto de nuevo también tiene una cierta rigidez en el espacio, y lo que hay que pensar aquí es que son malos conductores de la electricidad, aunque me puedan decir, oye, pero si tengo cargas positivas y negativas. Sí, pero son iones. Los iones son mucho más grandes que los electrones. Entonces aquí la electricidad se va a mover. O sea, como la responsable de la electricidad son los electrones, aquí no va a haber una facilidad para el movimiento de los electrones, ¿no? Y finalmente nos queda el mundo de los materiales poliméricos, la química del carbono, que quizás se entienda mejor aquí, ¿no? Son enlaces entre átomos de carbono, átomos de hidrógeno y algunos otros elementos ligeros. En este caso, por ejemplo, tenemos el PVC y por lo tanto entra el cloro, en el que entre carbonos el enlace es covalente, por lo tanto, donde estoy marcando aquí con el puntero, los enlaces son muy rígidos, son muy direccionales, pero las moléculas que se forman van a tener una cierta polaridad, ¿no? Por ejemplo, aquí ven que los átomos de cloro se colocan en unas determinadas posiciones en la cadena. Eso va haciendo que la cadena en algunos lados sea negativa, en otros lados tenga más carácter positivo, de tal manera que los enlaces entre cadenas son lo que se denominan enlaces débiles, de fuerzas débiles o de Van der Waals, que permiten que, las cadenas tengan una cierta rigidez entre ellas, pero son unos enlaces muy débiles, porque son casi de carácter iónico, en este caso, ¿no? Entonces, eso da unas características muy curiosas, que es la que tienen los materiales poliméricos, ¿no? Y es que son altamente flexibles, altamente deformables, precisamente porque el enlace que predomina entre cadenas son los enlaces débiles, ¿vale? Y
al final, de forma resumida, lo que querría decir es que las propiedades mecánicas y físicas, pues precisamente van a depender de este tipo de metales, de este tipo de enlaces, ¿no? Por eso los metales son tan buenos conductores térmicos y eléctricos, son tan deformables y son tan tenaces. Los cerámicos, en cambio, como no conducen bien la electricidad ni el calor, bueno, pues entonces lo que son es aislantes, es lo contrario. No son deformables porque los enlaces son muy direccionales, son muy resistentes a temperatura, el enlace es muy estable. Por contra van a ser frágiles porque no son deformables. Los polímeros, por contra, pues esos son flexibles, son deformables y su gran inconveniente es que se degradan a alta temperatura. A alta temperatura los enlaces débiles pues se deshacen totalmente o la propia cadena también se va destruyendo. Esta sería una primera clasificación muy básica, pero si empezamos ahora a seguir desarrollando, por ejemplo, en el mundo de los metales, los clasificamos en férreos y no férreos. Los férreos, o sea, base de hierro, es el material metálico por excelencia, el más importante que está en términos de producción mundial. Lo que se hace de acero o hierro son 2 órdenes de magnitud más que lo que se hace de la suma del resto de materiales metálicos. Y a su vez los no férreos pues se clasifican en aleaciones ligeras, aleaciones refractarias, intermetálicos, algunos vidrios metálicos, etc. No vamos a entrar ahí. El mundo de la cantidad de materiales que podemos tener es, bueno, ni nos lo acabamos. Por poner un orden de ideas, aproximadamente la cantidad de materiales que tenemos disponibles en el mundo son del orden de unos 100.000 materiales, aproximadamente. Lo cual hace que ya el hecho de escoger un material sea un problema, porque hay que racionalizar, hay que buscar una manera de poder escoger el mejor material para la aplicación posible, ¿vale? Hay métodos para hacer eso, pero no es el objeto de la charla que vamos a tener hoy, ¿no? Aquí tienen un gráfico que también me gusta mucho presentar del profesor Mike Ashby de la Universidad de Cambridge, en el que representa un gráfico de la importancia relativa de los materiales, que esto es muy difícil de medir porque además año con año esto puede cambiar, lo podemos medir en términos de volumen, en términos de peso, en términos de coste económico. Hay varias maneras de hacerlo, pero yo creo que todos más o menos nos entendemos con lo que significa importancia relativa frente al tiempo. Y esta escala de tiempo no es nada lineal, ¿eh? Fíjense que aquí es 10.000 antes de Cristo, 5.000 antes de Cristo, 0, 1.000, 1.500, o sea, las distancias ni siquiera es escala logarítmica tampoco, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y aquí pueden ver que en el origen de la humanidad estamos hablando de que los metales tenían muy poquita importancia y los metales que se conocían eran los que encontrábamos de forma pura en la naturaleza. Oro, plata, no mucho más allá de eso. Los polímeros que habían eran pieles y fibras, materiales naturales. Los compuestos, pues miren, madera, barro mezclado con paja para hacer ladrillos de adobe. Y en materiales cerámicos, pues trabajar piedra y sílex, que nos encontrábamos también de forma fácil en la naturaleza. Ya empieza a desarrollarse un poquito la tecnología y el conocimiento y van surgiendo más materiales metálicos, cobres, bronces. Todos los metales aparecen en la naturaleza en forma de óxido, hay que reducirlos. Y el tema de reducción a veces es un tema en el que uno necesita auxilio térmico, necesita temperatura. Claro, para reducir cobre, las temperaturas son mucho más bajas que las necesarias para reducir hierro. Es por eso que el hombre empieza a descubrir primero el cobre antes que el hierro, ¿vale? Pero cuando ya todo eso se empieza a desarrollar y el hombre empieza a ser consciente de lo que es el cobre, alear el cobre, el hierro, alear el hierro y aparecer fundiciones y aceros, aquí ya nos estamos plantando en la revolución industrial y fíjense la importancia que de repente ganan los metales. Los polímeros no evolucionan mucho, aparecen pegamentos, cauchos, etcétera. Materiales compuestos prácticamente no aparece nada hasta que empezamos a hacer hormigones armados, es decir, cementos reforzados con metales. Y luego en los materiales cerámicos, pues eso, van apareciendo los vidrios, los cementos, algunos refractarios, etcétera. Empiezan a desarrollarse más materiales metálicos. Aparecen las aleaciones base aluminio. El aluminio aparece muy tarde porque es muy difícil de reducir, el óxido de aluminio. Luego, y eso viene motivado por el mundo básicamente de la aviación, ¿no? La necesidad de tener materiales ligeros para poder volar y con el menor coste posible en términos de peso, ¿no?
También precisamente para poder volarnos hacen falta materiales resistentes a alta temperatura para fabricar las turbinas de los aviones, etc. Y es así que surgen las superaleaciones o las aleaciones a base de titanio. En esto que los metales empiezan a ser los que claramente dominan los materiales, estamos hablando de la década de los 30, 40, 50 del siglo pasado, que es cuando los materiales, la ciencia y tecnología de materiales más se desarrolla, empiezan a aparecer los primeros polímeros artificiales. El primero fue la baquelita, después aparecen los nylon, polietilenos, polimetacrilatos, policarbonatos, poliestirenos, polipropilenos, etc. Y empiezan a aparecer una gran cantidad de materiales poliméricos que empiezan a quitarle territorio a los materiales metálicos. Eso a la vez que van apareciendo nuevas cerámicas ya que no son naturales, sino desarrolladas por el hombre. Básicamente suelen ser óxidos, pirocerámicas, cerámicas tenaces, cerámicas que ya no son frágiles, cerámicas que empiezan a ser tenaces y resistentes mecánicamente, junto con el boom de los materiales compuestos, fundamentalmente a base de matrices poliméricas y fibras bien de cerámica, bien de vidrio, bien de materiales a base de carbono, que es lo que han hecho que los materiales compuestos de repente hayan empezado a ganar. De tal manera que ahora volvemos a estar en un mundo en el que, digamos que no podemos decir que hay territorios que son exclusivamente dedicados a los metales o territorios exclusivamente dedicados a los polímeros. Hay una fuerte competencia entre ellos, ¿no? Yo creo que todos nos podemos acordar que hará 20 o 30 años prácticamente en un coche toda la carrocería exterior, todo, incluso las pieles, todo era metálico. Y hoy en día la mitad de la piel que tenemos de un coche, incluso aunque sea de gama alta, es un material polimérico, ¿eh? Las defensas, todo lo que son embellecedores, todo termina siendo material polimérico, ¿no? Convenientemente pintado, pero la pintura es la misma que, sobre la que pintamos un metal, y la apariencia que da es de que todo es el mismo material, pero no es verdad. Toquen para que vean que no da ruido metálico buena parte de la carrocería del coche, especialmente todas las zonas embellecedoras. Bueno, lo que quiero decir que esto también tienen que asociarlo a esta evolución histórica, a cómo el hombre evoluciona, qué sociedades van imponiéndose unas sobre las otras. Y ojo, que no podemos olvidar el que aparezca la palabra material de la palabra procesamiento. Todo esto va ligado. Acuérdense del tetrágono que antes les puse, ¿no? Es decir, el hecho de que aparezcan nuevos materiales está relacionado con nuevos procesos, pero a veces el hecho de que aparezca un nuevo proceso también está relacionado con que aparezca un nuevo material. No se puede separar esto, ¿eh? No podemos hablar de materiales sin vincularlos a procesos. Tienen que estar extraordinariamente ligados. Y me gusta que también sacar aquí unos ejemplos de qué tan importante es estar atento a los nuevos materiales que van apareciendo en términos de innovación. En términos de innovación, si uno no está atento a cuáles son los mejores materiales, pues rápidamente queda fuera de mercado. Aquí tienen, por ejemplo, un caso que es el del aspirador. Cómo empezó fabricándose un aspirador y cómo es un aspirador hoy en día, ¿no? Al principio eran manuales, utilizábamos un accionamiento manual para hacer un pequeño vacío en esta pieza, en esta bolsa, de tal manera que el polvo que está aquí debajo es aspirado hacia arriba. Estamos hablando de una potencia que es la de un ser humano, 50 vatios, los materiales eran madera, cuero y lona. A días de finales del siglo pasado, ese aspirador costaría unos $270, ¿no? Entran los materiales metálicos dentro de fabricar un aspirador, quitamos ya madera, cuero y lona, podemos poner motores eléctricos, ya podemos hablar de equipos de 300 vatios, el peso baja radicalmente, pasamos de 10 kilos a 6 kilos, fabricamos en serie, ahora el coste del aspirador serían $110. Pero, bueno, los propios metales van evolucionando y avanzando. 15 años más tarde de este primer aspirador, ya podemos aumentar la potencia casi un 50%, conseguimos bajar el peso, conseguimos bajar el precio, y bueno, pues 20 años más tarde, con el auge de los materiales poliméricos, pues resulta que, y la optimización en los metales también, porque prácticamente los motores son eléctricos y es todo metálico, bueno, pues podemos ir a potencia de 800 vatios, al meter más polímero, pues ahora baja el peso. Al fabricar en serie y utilizar más polímeros, el precio baja, estamos hablando de $60. Hoy en día, aquí donde decimos potencia de 800 vatios, hablamos ya de potencia de 2000 vatios, ¿no? Lo que tenemos en un aspirador en casa ya son equipos casi, bueno, exagerando y haciendo bromas, para hacer vacío, ¿no? Fíjense que si uno se dedicaba a hacer
aspiradores como empresa y no está atento a innovar y evolucionar, pues rápidamente el mercado te saca, porque si no estás atento, estarás ofreciendo un producto caro, un producto pesado y un producto de menores prestaciones. Por lo tanto, hay que estar permanentemente atento a cómo va evolucionando el mundo del mercado o ser artífice de esa evolución, ser partícipe, de esa evolución. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho poner, porque esto lo sufrí yo, por ejemplo. Yo cuando empecé a jugar a tenis, a mí me enseñaron a jugar a tenis con raqueta de madera. Mi primera raqueta era una Dunlop, me acuerdo. Al poco tiempo aparecieron las raquetas de aluminio. Yo llegué a jugar con una raqueta de aluminio y hoy todas son de material compuesto, a base de carbono, ¿no? Entonces, todo esto ha sido en apenas una vida. En fin, estoy rozando los 60, pero las raquetas estas de compuestos ya existen desde hace más de 10 años, ¿no? O sea que en una vida, en 40, 50 años, hemos tenido toda esta evolución. Otro ejemplo clarísimo es los sistemas de almacenamiento de información que tenemos en nuestros computadores, ¿no? Yo fui la primera generación que ya no programó con tarjetas perforadas. Yo empecé a utilizar estos discos flexibles. La gente joven todavía no sabe lo que es esto, un disco flexible. Ni los grandes ni los pequeños, de eso no supieron. Los jóvenes a lo mejor todavía vieron el CD-ROM para guardar información, pero rápidamente pasamos al USB y hoy en día, y hoy les estoy hablando desde la nube, ¿vale? Hasta la presentación ni siquiera la tengo en un USB, la tengo colocada en la nube y ahora mismo se las estoy compartiendo a ustedes también a través de la nube, ¿no? Todo esto en un periodo humano, ¿no? Y diría que desde los disquetes a estar en la nube, es que no han pasado más de 30 años, ¿no? O sea que si alguien se dedicaba en su día a hacer disquetes y no entendió que su negocio era almacenar información, si él pensaba que lo que tenía que hacer era disquetes, ya está fuera de mercado. Vamos, lo sacaron del mercado inmediatamente, ¿no? Entonces, esto es lo que me refería antes con el que aparezcan nuevos materiales, que aparezcan nuevos sistemas de procesamiento. Esta evolución, en el caso de los sistemas de almacenamiento, va asociado a nuevos materiales. En este caso, nuevos materiales con comportamiento o con propiedades eléctricas y magnéticas que han permitido almacenar una cantidad enorme de información en dispositivos cada vez más pequeños, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a centrarnos en el mundo de los procesos de conformado. Cada material prácticamente tiene pues todo un abanico de posibilidades de ser fabricados, enorme, ¿no? Y dentro de esos procesos, ahora me voy a centrar un poco en metales para que me lo entiendan, ¿no? Dentro de esos procesos podemos tener, por ejemplo, en el mundo de los metales, el solidificar en molde, el deformar plásticamente, quiero decir, laminar, forjar, etcétera, mecanizar, lo que llamamos arranque de viruta o manufactura subtractiva, soldadura, pulvimetalurgia. En los últimos años están apareciendo nuevos procesos, conformado semisólido, moldeo por inyección de metales, hidroforming, estampación en caliente, deformación incremental, deformación plástica severa, y en las últimas décadas aparece uno nuevo que es la manufactura aditiva, lo que tradicionalmente llamamos impresión 3D, que es un proceso nuevo, el que no estábamos acostumbrados, que surge en contraposición a la manufactura subtractiva. ¿Qué es la manufactura aditiva? De entrada es una oportunidad para innovar, porque el hecho de que aparezca un nuevo sistema de fabricación es una driving force, es una fuerza motriz para ahora empezar a pensar en nuevas aplicaciones, en nuevas posibilidades. Es un proceso en el que lo que vamos es a fabricar a partir de una información CAD, una información que vamos a meter en un software, vamos a fabricar un material capa a capa. Vamos a ir depositando material capa a capa y vamos a ir creciendo la pieza, ¿vale? Entonces, esto es lo contrario a la manufactura subtractiva, al mecanizado, en el que hacemos una pieza, obtenemos un bloque o un tocho, por ejemplo, metálico, y ahora mediante mecanizado, mediante arranque de viruta, vamos fabricando, quitándole material para fabricar nuestra pieza. Claro, aquí tenemos en fabricación subtractiva mucha pérdida de material. Cuando estamos hablando de acero, bueno, pues no preocupa mucho porque el kilo de acero es muy barato y bueno, tener rechazo y chatarra pues no es una cosa conflictiva. Pero cuando estamos hablando de superaleaciones, titanio, el tener chatarra y tener viruta y desechar eso, que es carísimo, es un problema. Desde ese punto de vista, la manufactura aditiva es mucho más sostenible.
El origen de la manufactura aditiva está en el prototipado rápido, ¿no? Cuando empezaron a surgir estas ideas de hacer prototipos de forma rápida, no tener que estar fabricando moldes o matrices que son extraordinariamente caros, sino utilizar, bueno, pues esto, una primera forma barata, rápida de ver cómo es un prototipo, si nos hemos equivocado con las cotas, si encaja bien, si el proceso de manufactura va a ser correcto o no. Pero rápidamente se empezó a ver que el término este de prototipado rápido no era muy correcto porque ya empezábamos a poder fabricar piezas de verdad. Ya no son prototipos, son piezas reales. Por lo tanto, a partir de ese momento, ya la palabra prototipado rápido empieza a no ser adecuada, aunque el origen haya sido eso, ¿no? Esto también es un mundo que va avanzando rapidísimamente, el de la manufactura aditiva, y ya recientemente parece que se nos ha estabilizado la cantidad de procesos de manufactura aditiva que tenemos disponibles y los podemos clasificar en 7 grandes familias, ¿vale? Y yo lo que quería hacer ahora era medio comentar algunas de estas familias, no todas. Veo que por tiempo igual tengo ya que empezar a abreviar un poquitito, entonces algunas me las voy a saltar, otras las explicaré y finalmente me centraré en, por ejemplo, desde el punto de vista metálico, qué problemas tienen unas y qué problemas tienen. No qué problemas tiene cada una de ellas, pero sí que veremos que cada una de ellas da propiedades mecánicas distintas y por lo tanto hay que estar muy atento a la prestación que se puede obtener con cada proceso de fabricación. Bueno, la manufactura aditiva también ya han visto que los tenemos clasificados en 7 familias, pero cada familia tiene subfamilias a su vez. Y aquí las tenemos colocados en lo que denominamos la curva de expectativa frente a tiempo. Y aquí ven que todavía hay procesos que están en una fase muy de concepción, muy de desarrollo. Hay otros procesos en que empiezan a ser maduros y ya son industriales y ya empiezan a ser aceptados por el mercado. Pero hay otros que están todavía en fases muy incipientes, donde todavía hay que hacer mucho y más de, ¿no? Bueno, esto también de aquí ya, esto lo he comentado y me lo puedo saltar. Lo único es hacer referencia a lo rápido que va esto de la innovación, especialmente en los últimos años esto es rapidísimo y el mundo de la manufactura aditiva forma parte de la revolución esta que estamos hablando de la industria 4.0, donde junto a la manufactura aditiva tenemos la robótica, la inteligencia artificial, la minería de datos y la sensórica y todo esto junto está cambiando el paradigma de fabricación. La forma de fabricar está cambiando, de tal manera que si antes estábamos deslocalizando y mandándolo todo a China, ahora resulta que empezamos a tener unos sistemas de fabricación donde prima volver a ser local, a volver a trabajar en la cercanía, en el entorno, porque además es medioambientalmente más sostenible, ¿no? Otra cosa es si es más barato o no, pero esto también no deja de ser un problema de saber calcular bien los números, ¿no? De lo que llamamos el análisis de ciclo de vida cuando se hace completo, cuando se hace dentro del marco completo del universo adecuado, ¿no? Entonces, como les decía, esto va rapidísimo. A mí me gusta también emplear una frase que tengo aquí debajo, ¿no? Que esto va tan rápido que dicen que dentro de 15 años lo que yo les estoy comentando ahora en esta charla por la mañana, por la tarde va a quedar obsoleto, ¿no? Así que esto tiene que ya ser parte permanente de nuestra forma de trabajar e incluso de aprender. Y aquí las universidades también se tienen que adaptar, que las universidades van un poquito lentas en cambiar programas de estudio para lo que va apareciendo en el mercado rápidamente. Bueno, me voy a centrar ya un poco más en manufactura aditiva. Es un nuevo proceso que rompe paradigmas. Estamos hablando ahora de que empezamos a promover producciones locales. Claro, tiene sentido cuando hablamos de pequeñas series. Ahora mismo la manufactura aditiva no da respuesta cuando hablamos de grandes series, pero sí da respuesta a hacer productos muy adaptados a clientes, muy personalizados. Eso no podría ser con grandes series, porque con las grandes series tiene que ser una pieza muy estándar y con pocas variaciones, ¿no? Es de nuevo una oportunidad que tenemos para innovar, ¿eh? Las empresas que quieran trabajar en pequeñas series, producciones locales y muy adaptados a clientes, aquí tienen ahora una oportunidad perfecta para poder entrar en el mercado, ¿no? Por lo tanto, si queremos entrar en fabricación aditiva, lo primero que hay que pensar es que aquí no hay grandes posibilidades de economía de escala. Se están haciendo cosas, aquí hay máquinas para fabricar que son muy baratas y a lo mejor lo que podemos hacer para aumentar la productividad a un factor 2, pues es tener 2 máquinas. Esto no es un problema porque son relativamente baratas algunas de ellas, ¿no? Eso en otras
sistemas de fabricación de forjas no es posible. Si yo me compro un martillo de forja que vale millones de euros, no puedo pensar en duplicar un martillo de forja, ¿no? Entonces, en fabricación aditiva sí puedo pensar en duplicar una impresora, poner una segunda o tercera impresora trabajando en paralelo, ¿no? Pero a pesar de todo, tampoco se termina de fabricar tan rápido. Entonces, siempre hay que pensar qué es lo que me va a dar de nuevo la fabricación aditiva, la impresión 3D. Entonces, de entrada va a ser fácil que entre al mercado si vamos a permitir una mejor calidad y darle más valor añadido en la pieza, si vamos a personalizar el producto y si vamos a hacer que me dé muchas más prestaciones, ¿eh? Que me dé un producto más complejo con el menor esfuerzo. Y esto pasará por eso, por personalizar, creación de piezas complejas con más calidad y más valor añadido. Y aquí vamos a aplicar cosas que hasta ahora no pensábamos mucho, como hacer optimización topológica, generar estructuras extraordinariamente ligeras, porque ahora yo puedo fabricar de tal manera que solo pongo material donde me hace falta, mientras que los procesos masivos, pues tendré que poner material a veces donde no me hace falta, porque si no, no puedo conseguir la pieza. Vamos a dotarlo de nuevas funcionalidades, vamos a conseguir consolidar más partes en una, fabricarlo todo de un solo material, una sola pieza, cuando antes teníamos que hacerlo en distintas piezas y después irlas uniendo o soldando. Entonces, aquí es donde la fabricación aditiva tiene mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, personalizando. Aquí tiene, imagínense que ustedes hacen pinzas para agarrar piezas en un sistema de fabricación. Vale, si ustedes esas pinzas las quisieran hacer metálicas, bueno, claro, por mecanizado podríamos hacerlo así, podríamos estar personalizando, pero si están las piezas haciendo la forjada, bueno, empezamos a tener problemas en tener muchas piezas diferentes en el catálogo, ¿no? Pero en cambio, por manufactura aditivo, el cambiar de geometría es relativamente sencillo, ¿no? Y entonces podemos ofrecer una ventana amplísima de geometrías para una misma funcionalidad y prácticamente manteniendo precio, ¿no? Podemos darle hacer partes más complejas. Fíjense en esta pieza de aquí, en la que mediante optimización topológica o aligeramiento, yo no pongo material en todo el sitio, no hago que la pieza sea continua. En la pieza la lleno de orificios y oquedades, lo cual va a hacer que la pieza sea mucho más ligera, ¿no? Para eso vamos a utilizar lo que llamamos optimización topológica con software adecuado, que significa hacer un cálculo mecánico de dónde está el material trabajando y donde el material no trabaja, ahí no pongo material y así aligero peso. Aquí tiene algún ejemplo de una leva, ¿no? Esto es una leva que cuando yo la fabrico y luego le hago el cálculo de tensiones, veo que solamente hay tensiones en esta zona. Bueno, pues entonces quito el material donde no hay tensiones, donde el material no está trabajando. Entonces me sale una leva de este estilo que termina siendo una leva mucho más ligera. Fabricar esto por un proceso convencional no es evidente. Si hay que estar mecanizando, entonces empieza a ser caro, pero por manufactura aditiva esto es muy fácil de hacer, porque vamos construyendo el material capa a capa. Aquí tienen otros ejemplos también de unos álabes, de unos pistones, donde voy quitando material donde no hace falta, lo cual voy haciendo que vaya así, bajando el peso. Aquí tienen algún ejemplo de unos moldes que puedo fabricarle canales de refrigeración que de otra manera de fabricar no sería posible, y eso le dota de nuevas funcionalidades al molde, porque ahora va a conseguir el molde enfriar mucho más rápido, ¿no? En el mundo de los biomateriales ni les cuento, ¿no? Es decir, el tener que estar poniendo prótesis que las vamos a hacer cada una adaptadas a la persona, que cada uno tiene una geometría completamente diferente, pues es claramente uno de los sitios donde podemos estar entrando, ¿no? Fabricar una pieza de todo un mismo material en vez de tener que estar uniendo y soldando. ¿Qué tecnologías tenemos disponibles? Pues les decía que tenemos 7. Me voy a centrar básicamente los voy a hablar de forma general, pero algunos de ellos claramente tienen algunas particularidades cuando vamos al mundo de los materiales metálicos, ¿no? Una de las primeras tecnologías es la fotopolimerización. Esta se trataba de utilizar una resina que es fotosensible, y entonces bien con un haz de luz normal o bien con luz ultravioleta o bien con láser, lo que vamos haciendo es pasar el láser por encima, y aquí tengo algún vídeo, a ver si me funciona. ¿No me funciona el vídeo? Ahí está. Con un láser o con un haz de luz vamos a ir capa a capa pasándolo sobre la resina, haciendo que polimerice, y entonces vamos a ir construyendo la pieza capa a capa. Ahora vamos a ver
esa pieza con software adecuado, primero la modelamos, luego le hacemos el slicing o el laminado, que es por donde va a tener que estar pasando el láser cuando estemos fabricando el material. Y esto aplica a casi todos los procesos que vamos a ver. En unos casos no vamos a tener resina, sino vamos a tener el material en forma de polvo metálico, polvo polimérico. En otros casos lo vamos a tener en forma de alambre. Y siempre será lo mismo, ir fundiendo material en las zonas donde queremos ir construyendo la pieza capa a capa, ¿no? Aquí lo van viendo por donde va pasando el láser, por donde va pasando el material, va adquiriendo la reacción de polimerización, va rigidizando, y así poco a poco, capa a capa, vamos pasando resina capa a capa y vamos a ir construyendo la pieza, ¿no? Y aquí ya lo van viendo, como ahora pues ya la vamos sacando una vez la pieza finalizada, como ha ido totalmente siendo polimerizada. Luego hay que estar limpiando, etcétera. Hay todavía una serie de operaciones adicionales. Tenemos fusión de lecho de polvo, que esta básicamente es eso, tener el material en forma de polvo, puede ser polimérico puramente, o puede ser un polvo metálico, y luego mediante algún láser o algún haz de electrones, alguna fuente de calor, vamos a ir localmente fundiendo el material o polimerizando el material, ¿vale? Si hablamos de polímero, pues eso, polimerizando. Si hablamos de metales, pues lo que vamos es a ir fundiéndolo, ¿no? Y viene a ser muy parecido al caso anterior en términos de cómo se construye la pieza. Vamos a ver si puedo poner el vídeo. Ay, no lo tengo aquí. Vale. Perdón que ya me estoy pasando de tiempo. Bueno, no me sale ahora el vídeo. Luego tenemos lo que se llama binder jetting, que es inyección de aglutinantes. Es decir, aquí por ejemplo tengo el material en forma de polvo y para darle rigidización voy a utilizar inyecciones de pequeñas gotas de polímero líquido que me va a ir uniendo las partículas que tengo, bien de metal, de cerámica, de vidrio, o puede ser también pues del propio polímero, ¿no? Es la tecnología que se denomina de binder jetting. En el mundo de los metales, estas tecnologías luego suelen llevar asociado una etapa de eliminación del polímero, del aglutinante, lo que se llama el debinding, y a continuación sinterización. Pero todo eso de la sinterización ya lo tenemos dominado en el mundo de los materiales metálicos, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos también es hibridando tecnologías y conceptos que podemos traer ya de la metalurgia convencional, ¿no? Aquí van viendo cómo vamos colocando la capa de polvo, ¿vale? Con un dispensador ultrasónico. Cuando ya estamos haciendo esa capa de polvo, ahora a continuación vamos a pasar el aglutinante, que solamente vamos a tirar aglutinante donde queramos ir construyendo la pieza. Y después, una vez hecha toda la pieza, la tenemos en verde, tenemos que quitar el debinding si la pieza va a ser luego metálica y luego sinterizar. Si la pieza es polimérica, bueno, pues ya con no hay que hacer debinding, ya la pieza queda hecha en ese momento, ¿no? Tenemos también la de extrusión de material, que esta es quizás una de las que ha alcanzado mayor popularidad, en el que el material lo tenemos en forma de filamento, que serían estas impresoras que son, digamos, las más económicas que se encuentra uno en el mercado. Lo podemos tener a base de hacer un pistón, y entonces vamos presionando y expulsando el material. Esto entraría más bien dentro de las técnicas que llamamos de directing writing. Podemos tener, en vez del material en filamento, en forma de granza, y entonces con un mini extrusor justo a la salida de la boquilla de la impresora vamos depositando el material. Esto, que está muy popularizado para materiales poliméricos, pues hoy en día hay todo un mundo nuevo de cómo fabricar este filamento cargado de polvo metálico o polvo cerámico, o cómo hacer estas granzas cargadas de polvo metálico o cerámico. De tal manera que el material que estamos depositando aquí en volumen es mitad polímero, mitad metal. En peso es prácticamente 90% metal, y a continuación hay que quitar la parte polimérica y de nuevo sinterización, ¿vale? Y es toda una tecnología que también tenemos disponible. Empiezan a tener en el mundo de los metales mucha importancia la deposición directa de energía. Aquí es fundir directamente metal sin poner ningún tipo de aglutinante. Y para ello vamos a poner el metal bien en forma de filamento, bien en forma de polvo. Y de nuevo con algún tipo de láser, pues vamos a ir fundiendo localmente el material
Aquí vamos a tener alimentado el polvo, o bien un hilo metálico que lo vamos a ir fundiendo y haciendo que solidifique inmediatamente en la superficie y vamos a ir fabricando la pieza. Me salto al vídeo y aquí ya voy a entrar a la parte final. Aquí, por ejemplo, tienen el fabricar una pieza de un acero inoxidable 316 por distintos procesos de manufactura de todos los que he estado mostrándoles aquí. Y lo que se ve es que hay una amplia dispersión en propiedades mecánicas de resistencia y de alargamiento, ¿vale? Cada una de estas tecnologías interacciona con el material de una forma diferente, lo cual va a hacer que dé lugar, bueno, aquí lo ven, esas distintas tecnologías, fusión helecho de polvo con láser, fusión helecho de polvo con haz de electrones, deposición directa, arco eléctrico, etcétera. Cada una de ellas va a dar una microestructura diferente. Esto es un mismo material fabricado con 9 técnicas diferentes. Cada uno de ellos da una microestructura diferente, siendo el material el de la misma composición química. Y cada uno de estos procesos, después, si le damos un posterior tratamiento térmico, que lo podemos hacer, también va a dar una microestructura diferente. Y si damos una microestructura diferente, vamos a tener propiedades mecánicas diferentes. Luego, aquí hay todo un proceso de normalización detrás que habrá que estar teniendo en cuenta, que habrá que meterle conocimiento a lo que estamos haciendo, porque no es solamente obtener una geometría, es obtener una microestructura y por lo tanto unas propiedades mecánicas, ¿vale? Y para que también vean la complejidad del proceso, fíjense la cantidad de variables que tendríamos que estar en un mundo de fabricación, de manufactura aditiva, por ejemplo, de un material metálico, la cantidad de variables que tendríamos que estar controlando para poder fabricar una pieza final. Podemos estar trabajando en la parte de cómo fabrico el material, que aquí el mundo de la manufactura aditiva es un problema, porque hay muchos menos materiales ahora mismo disponibles que los sectores tradicionales. ¿Cómo vamos a ir construyendo la pieza? Es en proceso de hacerlo capa a capa. ¿Qué aleaciones vamos a estar utilizando? ¿Qué posibles defectos vamos a tener en función del método de fabricación? ¿Cómo vamos a diseñar la pieza? ¿Qué postprocesamiento le vamos a dar? Y luego cómo vamos a estar uniendo o no uniendo. Bueno, ya con esto a cabo, simplemente no se asusten tampoco. Estoy poniendo aquí que el desarrollo requiere también más conocimiento, pero que esa es la clave. Ese tiene que ser nuestro día a día. No vamos a ganar sin esfuerzo. Y ese esfuerzo pasa por conocimiento. Y el conocimiento, en el caso de este nuevo proceso que está entrando en mercado, pues requiere también mayor dedicación por parte de nosotros. Mayor conocimiento. Es un mundo perfecto para los ingenieros de materiales, ingenieros mecánicos, en el que hay que estar atento pues precisamente a las cuestiones que demanda el mercado. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Si hay dudas, pues podemos pasar a responderlas, ¿no? Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, José María. Hay una pregunta en el chat. Si alguien quiere que le abra mi micro, que levante la mano y le puedo abrir, ¿vale? Y en el chat también lo he abierto, que estaba como bloqueado. Bueno, hay una pregunta. Hay una pregunta. Buenos días, la estoy poniendo ahora a compartir, ¿no? Respecto a impresión 3D e innovación, ¿qué sería más importante, el material o el proceso? ¿Se podría llegar a imprimir en cualquier material? Yo diría que sí, se puede llegar a imprimir en cualquier material. Otra cosa es lo que cueste, ¿vale? Y esto es lo que yo antes comentaba con el nicho de mercado. Hay que estar muy, muy atento a lo que se está pidiendo y a la demanda de lo que se está pidiendo. Si ahora, yo que sé, a alguno de ustedes se les ocurre imprimir en, yo que sé, no sé, un acero microaleado, por ejemplo, pues no, les diría que no hay material disponible para imprimir un acero microaleado, porque no se fabrica, no hay demanda, y llegar a fabricarlo, bueno, si te garantizas una cierta demanda, lo fabricas, pero ahora mismo, por ejemplo, en el mundo de los metales, que básicamente hay que partir de material en forma de polvo o material en forma de filamento, pues esto es un coste, pues no sé, a lo mejor 10 veces más caro que un proceso tradicional. Que se puede, pero hay todo un desarrollo detrás que hay que hacer y hay que ver qué demanda hay. Si la demanda es suficiente, pues entonces adelante. Pero entonces hay que irse a lo que ahora acabo de poner, ese análisis de espina de pescado. Hay que irse a desarrollar el feedstock, el material de partida, porque no existe ahora disponible en el mercado, ¿vale? A Cataluña se está investigando en impresión 3D de metal
o està tot inventat? Quan veurem impresoras de metal a las nuestras pymes? Bueno, en Cataluña hay distintos actores que están participando en el mundo de la impresión 3D. CIME es uno de ellos, Tecnocampus a través del Think 3D Hub es otro. Hay otros actores como el IAM 3D Hub, que es un hub que une a distintos fabricantes de maquinarias a base de demostradores, en donde participan pues un centro tecnológico como es Leitan. Nosotros mismos también formamos parte de ese hub, y digamos que sí que se hace I+D, sí que se hacen impresoras. El propio Centro SIM ha desarrollado ya 2 spin-off, que una de ellas es BSN 3D, que básicamente lo que hace son impresoras de filamento con tecnología propia desarrollada en SIM, que se ha licenciado a esta empresa. Y esas impresoras están compitiendo a nivel mundial. Son unas impresoras que lo que tienen, así muy resumidamente, muy rápidamente, es un doble cabezal y además control de la atmósfera para conseguir que los polímeros, en fin, que sean sensibles a la humedad, pues poder mantener las condiciones de impresión, etcétera, ¿no? Y el poner un doble cabezal, pues te permite imprimir o el doble de rápido, o con 2 materiales, o bueno, trabajar en condiciones de granjas de impresoras, y trabajar con muchas impresoras a la vez para hacer la misma pieza, ¿no? Otra de nuestras spin-off, que es de reciente creación, lo que hace es imprimir cemento. Y es con tecnología propia también, o sea que lo estamos aquí desarrollando aquí en Cataluña, ¿no? Se están haciendo cosas en Cataluña, pero digamos que no todas las tecnologías se están desarrollando en Cataluña, pero tampoco tiene sentido. El mercado es el que es, somos los que somos y no podemos apuntar en todas direcciones, pero sí que estamos fabricando y generando tecnología aquí. Respecto a cuándo tendremos impresoras de metal en nuestras pymes, bueno, aquí parte de la culpa, esto es algo que nos tenemos que repartir la culpa entre todos. Con lo que yo acabo de enseñar, una pyme o le mete conocimiento o no puede estar pensando en me compro una máquina con los ojos cerrados, aprieto el botón y la máquina fabrica solo. Es porque es posible que te encuentres máquinas que te puedan fabricar solo, pero como las propiedades mecánicas van a ser muy sensibles al proceso de fabricación, incluso hasta cómo vas a construir la pieza, le tienes que meter conocimiento. No es solamente geometrías. Muchos de los procesos de fabricación de manufactura aditiva en el mundo de los metales se salen de condiciones de equilibrio. Vamos a generar fases metastables. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si no lo tienes en cuenta, se introducen tensiones internas, pueden aparecer fisuras en el material. Si todo eso no lo tienes en cuenta, te vas a equivocar de mucho, ¿vale? Entonces, no hay que estar esperando a tener el resultado, digamos, a tener una impresora ya en plan caja negra, que yo aprieto el botón, me saca la pieza, ¿no? Hay que meterle conocimiento asociado detrás, ¿no? Hasta ahora las pymes no están entrando ¿por qué? Porque son máquinas, las de metales son máquinas caras, relativamente caras. Digamos que hay, por así decirlo muy rápido, 3 tecnologías. Una que sería adaptar máquinas baratas como las de filamento o de granza que les acabo de decir. El material es un poquito caro, la impresora es barata, pero después hay una operación que se llama la desaglomeración y el sinterizado, que hay que hacerlo en unos hornos especiales que son caros. Por lo tanto, te ahorras lo caro del proceso de fabricación, se puede hacer con una impresora baratita de filamento, pero a continuación viene una etapa que es cara, en la máquina, en la inversión necesaria para el horno con la que hay que estar fabricando. Quizás lo que hay que pensar es en digamos, generar una empresa intermedia que sea la que se dedique a hacer las operaciones de debinding y de sinterización y fabricar por impresión 3D. Eso puede ser barato, pero es que luego hay que meter el costo de lo que va a costar la sinterización. Luego tenemos las máquinas en las que utilizamos deposición directa de energía, en el que hace falta un láser, unas de electrones. Eso ya empiezan a ser máquinas caras, pero esto es como todo. Es un problema de economía de escalas. Cuantas más máquinas se van introduciendo en el mercado, más se van abaratando. Ahora mismo, bueno, hace unos años estas máquinas andaban por 1 millón de euros, lo cual puede ser que para una pyme sea poco menos que imposible. Pero ya las están empezando a aparecer en el mercado maquinitas chiquititas para piezas no muy grandes que te pueden costar del orden de 200.000 euros, ¿no? Entonces esto ya empieza a ser muy accesible, ¿vale?
Pero hay todo un problema detrás, porque estos procesos se salen mucho del equilibrio en términos de microestructuras que obtenemos. Y aquí hay que empezar a meter ingeniería de materiales, ingeniería mecánica para tener conocimiento de lo que se está haciendo. La técnica de la impresión con filamentos, sinterización y de binding, eso sí que da microestructuras no muy lejanas a las del equilibrio, bastante cercanas a las del equilibrio. David Gutiérrez pregunta que si la impresión 3D podría ser aplicada como recubrimiento o capas alternas de diferentes materiales. Perfectamente. Sí, o sea, aquí una de las aplicaciones que vamos a tener con la impresión 3D es hibridar con otras tecnologías. Entonces yo puedo pensar perfectamente en fabricar la base del material o de mi pieza con un proceso y dejar etapas finales para hacerlas por impresión 3D. Esto, por ejemplo, se aplica mucho en matricería, ¿no? Para hacer lo que toda la vida han sido los recargues, porque muchas veces estaba hecho de forma manual. Bueno, pues hoy en día se podría hacer perfectamente con impresión 3D, automatizándolo y haciéndolo mucho más económico. No sé si hay más preguntas. Estábamos bastante justos de tiempo, creo. Nos hemos pasado un poquito. Eh, si alguien tiene más preguntas, también puede contactar con nosotros en el mail de thinking3d@tecnocampus.cat. Y cualquier pregunta que tengáis, si ya estáis trabajando, ya tenéis conocimientos sobre impresión 3D, como si no, os podemos aconsejar y asesorar y capacitar tecnológicamente para integrarlo en vuestros procesos. No sé si Juan Vicente quiere añadir alguna cosa, que también forma parte del equipo de Thinking 3D desde CIMUPC. Hola, buenos días. Bueno, básicamente agradecer la asistencia a todos los participantes y como ya ha dicho Cristina, gracias José María por la presentación. Y nada, más que nada comentar de que el espacio está a la disposición para poder perder, ¿no? También ese miedo al innovar con las tecnologías y que las puertas están abiertas, que allí, pues bueno, todas las personas técnicas y referentes del espacio pues os podrán atender. Sí, simplemente quería mencionar también eso, que bien vía el Tecnocampus o el Thinking 3D en Mataró, bien SIM, es que trabajamos juntos. Siéntanse libres de acercarse, siéntanse libres de preguntar. Nosotros no les vamos a estar engañando, no vamos a estar vendiendo tecnología para hacer cosas que son imposibles. Nosotros lo que ofrecemos son baños de realidad, ¿no? Es decir, cuando vienes y nos preguntas, oye, quiero hacer esta pieza, pues te vamos a decir, oye, mira, si me estás hablando de millones de piezas, no es el sitio adecuado. Si estamos hablando de hacer estas características, pues podremos decirte sí, qué tecnología es la más adecuada, testearla. Les animo mucho a que vayan al Think in 3D, que vean las instalaciones, todos los equipos que hay allí, que son tecnologías de última generación. No está muy orientado a metales, pero hay muchos de los equipos que hay allí que son adaptables a trabajar con metales, utilizando esto que yo llamaba de binding, sinterización. Y lo que pretendemos es dar servicio público, dar servicio a nuestro entorno, ¿no? Y por lo tanto aconsejar y acompañar en esos desarrollos de una tecnología que ha llegado para quedarse, que ahora mismo es una driving force para poder estar atentos a cómo evoluciona el mercado y que no hay que despreciarla porque como sea la tecnología que se va a imponer, si no estás metido en ello, te quedas fuera del mercado inmediatamente. Muy bien, muchas gracias José María y Juan Vicente, y también a todos los que han participado en este webinar. Ya vamos cerrando, que ya son las 11:11. Y cualquier cosa, ya sabéis, podéis contactar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristina.